buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos una vez más a este episodio nuevo de Revela tu Ser. Revela tu Ser es un espacio aquí dentro de EduCRANE, Educación y Comunicación para la Reingeniería Humana. Y hoy, como en muchos otros momentos, queremos continuar ofreciéndoles estas reflexiones, estas conversaciones que tenemos muy amenas, Henry y yo, acerca de este curso práctico, vivencial, transformador, como lo es un curso de milagros, Revela tu Ser. Se basa de las enseñanzas prácticas de un curso de milagros. Bienvenido, Henry, una vez más. Gracias, Laura. Y bueno, estamos digamos que en un momento tan interesante porque este espacio sobre el tema que vamos a tratar hoy me encanta muchísimo porque se trata justamente del origen y Revela tu Ser, justamente nos invita a revelarlo todo y hoy vamos a contarnos aquí unos secretos de un curso de milagros extraordinarios. Sí, y bueno, Henry sí sabe de qué tema se trata y nosotros aún no se lo hemos comentado a ustedes, pero bueno, queremos titularlo algo así como tiene que haber otra manera. Y es que sucede que cuando las personas llegan al curso, tal como nos pasó a nosotros y quizás hoy compartiremos un poco de nuestra experiencia, Henry y yo, sucede que cuando ya hay un quiebre contundente en nuestra vida, luego de tanta búsqueda, por ejemplo, ha sido el caso nuestro, Henry, ¿verdad? Aunque bueno, yo voy a hablar un poco también de mi experiencia, después de tanto camino recorrido, justamente a través de Educren y todas las disciplinas, que si constelaciones, coaching, PNL, sanación holística, reverbing, terapia de contención, Gestalt, en fin, un sinfín de caminos como para encontrarnos a sí mismos. Llega un momento en que sucede un quiebre contundente en nuestra vida, que algo sucede en nuestra psique, así como que, bueno, ya no más sufrimiento, ya no quiero más esto, tiene que haber otra manera. Y así fue como sucedió a Helen Schutzman y William Tefort, cuando en un momento determinado de su vida, él le plantea a ella, le dice, tiene que haber otra manera. Y de eso vamos a conversar, ¿verdad, Henry? Un poco de la Sí. historia, de cómo nació esta maravillosa experiencia universal, mundial, porque ya van cuántos años de eso, Henry, Bueno, en el 1900, 76, el libro se terminó en 1976, si mal no recuerdo, que sí, salieron las primeras ah, ediciones. no, 1973, estoy leyendo acá, ajá, Claro, pero digamos que el terminó de último escribirse. compacto donde apareció psicoterapia, proceso y práctica el canto de la oración se complementaron en 1976, creo que salió entonces la primera edición completa, el volumen completo de un curso de milagros. Ujú. Ok. Ujú. Y Bueno, bueno, fue así, ¿no? Fue sí, cuando William Tefort, psicólogo, él era profesor de la Universidad de Columbia, ¿no? Y en correcto. una de esas tardes de conflictos con los médicos, de tensión, le dice a ella, tiene que haber otra manera. Y Correcto. ella le tomó la palabra, ¿no? Y le Sí, dijo, sí, tiene que haber otra manera, yo te exacto. voy a ayudar con eso. Bueno, fíjate, Laura, eso pone en evidencia algo importante digamos que para todos los que empiezan a estudiar un curso de milagros, ese hecho es muy significativo porque el mensaje central del curso nos dice que la salvación llega en cualquier instante en que dos personas se unen para compartir un propósito, un único propósito, ¿verdad? Y trabajar en una meta común. Entonces, fíjate, y esto lo digo para que cuando cualquier persona o una pareja esté trabajando en un propósito común, pueda también inferir que esa relación efectivamente está siendo movida por algo muy grande. ¿Ves? Por eso se habla tanto del encuentro santo entre dos personas, cuando hay un punto en común. Entonces, William
Tedford y Helen Schuttman tenían ese propósito en común, aun cuando ellos inicialmente no lo supieran. Ellos, aun Ujú, cuando no tuvieran claro lo que vendría después. Sin embargo, ujú, sin embargo, hay que decir que ellos tenían algo en común, que era que ambos eran psicólogos de la Universidad de Columbia, del Columbian Presbyterian Medical Center de Nueva York, y que estaban como agotados los dos por la cantidad de situaciones tan difíciles que les tocaba a ellos experimentar en las reuniones que a cada rato se suscitaban en esos encuentros con los médicos y con los centros que ujú. estaban aledaños al centro médico. Entonces, Sí, realmente había mucha tensión, muchos conflictos, no había un buen clima laboral, por llamarlo de alguna manera, ¿no? yo, Estrés, competencias, rivalidad, había muchas tensiones en las relaciones interpersonales y de verdad un absolutamente, poco ya los dos agobiados en eso, surge esta frase, ¿no? Y la repetimos nuevamente, Henry, tiene que haber otra correcto, manera, porque indudablemente que es así como la parte, digo yo, ¿no? Desde el significado de la experiencia misma que he venido teniendo con el curso, que sin duda es como la voz del Espíritu Santo hablando a través de ellos, de una, diciendo, el mundo que ves es una forma de mirar, pero hay otra manera de mirar. Y correcto. tiene que haber otra Y manera, esta de otra abre, manera, abre el portal hacia ello, ¿no? sí, y esta de otra manera viene, Laura, porque justamente el curso relata que en una primavera del año 1965, William Tedford estaba tan agotado por esta situación y cuando se encuentra con Helen, hace referencia a esa frase y le dice, oye, Helen, tiene que haber alguna otra manera de hacer estas reuniones, tiene que haber otra manera en que podamos estar de acuerdo, en que podemos suscitarnos y generar otra forma de hacer las cosas. Tenemos que encontrar esa otra manera. Entonces Helen se le quedó escuchando y le dijo, estoy de acuerdo contigo. Es como que en ese momento no hubo discordia entre ellos, a pesar de que ellos tenían muchas diferencias, pero en eso encontraron ese terreno común del cual te menciono que el curso de milagros hace referencia, que si te encuentras en un terreno común, entonces el acuerdo Ujú. puede surgir. Y esa es entonces el mensaje del instante santo, Laura, que de ahí en adelante abre puertas, ¿ves? Claro. Ahora fíjate, Henry, yo estaba viendo un video que se llama La canción olvidada, si más no recuerdo, Ajá, donde el mismo William Tedford relata de alguna manera la historia de cómo nació todo esto, ¿no? Por supuesto es un video que se puede comparar las imágenes ya viejo, pero está maravillosamente expresado de cómo surge esto, cómo él comienza a conectarse con Helen y Helen comienza a tener ciertos sueños, correcto. inclusive unos primeros sueños que la llevan hacia la infancia. Helen inclusive en algún momento determinado se autodenominó atea. Atea. Y esto es lo que hace también interesante este proceso, ¿no? Porque lo que cuenta la historia es que es una canalización y ella fue más bien una transcriba, ¿no? Así es como la llaman, Sí, sí, de esta voz que escuchaba de Jesús durante 7 años, ¿no? correcto. Y entró en grandes conflictos, según lo que explica William Tedford en esta historia, ¿no? Del video, porque ella era sumamente racional, ella era Total. sumamente científica, era una psicóloga clínica y todo lo resolvía desde su mente racional. Entonces entra en grandes contradicciones y conflictos a tal punto que en algún momento pensó que se estaba volviendo loca. Claro, porque imagínate tú, si tú eres una mente racional y todo cuantificada y que todo lo trata de comprobar, como era Helen, y de repente de un momento a otro empiezas a tener sueños, experiencias, por decirlo, paranormales, eso ella no lo podía manejar sola, ¿ves? Y hay Ujú. una parte donde Helen confiesa que si no hubiese estado William Tedford, al lado de ella, cerca de ella, ella jamás pudiera haber
realizado o llevar a cabo el término, a feliz término, un curso de milagros. Y es, seguramente. y es por eso que el curso hace referencia que el arca se entra de a dos en dos, cosa que yo siempre lo repito mucho, porque, Ujú. porque tiene mucha, mucha fuerza cuando esta salvación que nos propone el curso se da justamente en conjunción con otro. ¿Ves? Entonces, esta idea de Helen de encontrarse justamente así con una situación de teniendo imágenes, la tenía muy desencajada y ella pensaba que efectivamente se estaba volviendo loca. Y lo que sí aliviaba un poco la situación era que Helen le Claro. contaba a William que desde muy pequeña, ella, desde que era muy niña, ella tenía algunas ciertas capacidades para ver cosas que no Sí. estaban allí. O sea, ella como que tenía ciertas cualidades psíquicas que le Ujú, permitían ver más allá de lo que otros no ven. Y ujú. entonces, bueno, William se ancló en eso también para apoyarle y en ningún momento digamos que la desaprobó, todo lo contrario, siempre la animó a que ella transcribiera todo lo que ella escuchaba como en una voz, aunque ella dice que lo que escuchaba no era literalmente así como una voz, pero era a la vez como una voz. O sea, es como algo inexplicable, Laura. Pero Seguramente, claro. sí, porque no es No, no, no así que tú oyes como aparentemente como que como estamos ahorita nosotros hablando, pero sí era como una especie de voz sutil que le daba información y ella lo que hacía era transcribir y transcribir. Y era tan contundente que ella eh, se levantaba para ir a comer o para ir a hacer cualquier otra necesidad y la voz se detenía. Y cuando volvía de nuevo, otra vez la voz seguía justo en el punto, en la coma o en el espacio donde ya había quedado. Esto es algo impresionante. sí, yo creo que en la misma película, yo, si más no recuerdo, gente, hay una parte donde ella dice que hubo un momento en que estaba como cansada, agotada y estaba resistiéndose a seguir tomando nota, ¿no? Y dijo, no, ya no quiero más, pero que va, la voz no la dejaba No, tranquila y seguía. Ahora, ella tuvo muchos sueños y muchas imágenes, de hecho, pareciera, también es mi interpretación, no lo dice la película, que en esos sueños que ella tuvo de la infancia, como que ese mismo campo que estaba tomándola ella para este propósito que conjuntamente con William Tefort les tocaba, que era transcribir o acompañarse en este proceso, ¿no? Del curso finalmente, como que ella tuvo ciertas sanaciones porque de la infancia, porque comenzó a tener sueños de ella con una pelota. De hecho, en algún lado leí, no sé si en el libro Viajes sin Distancia, que ajá, trata un poco la historia de eso justamente, es que ella tuvo como mucha ausencia del papá, si sí. bien el padre estuvo físicamente, pero ella lo sentía muy ausente, ¿no? Y entonces como que esos fueron sus primeros sueños así reveladores, como de alineación, diría yo, porque después los sueños siguientes sí ya fueron dirigidos principalmente a este proceso de identificar su camino con el libro, ¿no? Sí. Reafirmar su propósito allí. Ese Ay, sueño donde ella empieza a encontrar unos pergaminos pero y la antes de los frase pergaminos, contundente, Laura, antes de los ¿sí? pergaminos, porque ese encuentro en los sueños con los pergaminos vino después de una experiencia que ella vivió antes, que es Ajá, extraordinaria. Helen relata que ella empezó a tener esas experiencias y lo primero que ella nos cuenta en su historia es que ella se vio en un sueño que iba caminando en una playa desierta y sí, que cuando iba caminando en esa playa desierta, ella de repente ve un bote encallado, un sí. bote. Y ella no fue que cuando vio la imagen algo le dijo nada, pero ella sabía por una intuición que en el sueño que ella tenía que ayudar a sacar ese bote de allí, que estaba como encallado Claro, en la arena. sí, en la película esta Ajá, de La canción olvidada, ajá. justamente ella consigue después en ese lago profundo un baúl, un Claro, pero baúl
antiguo, ¿no? ¿No es Sí, ese? pero era, por eso te iba, el baúl no, estaba dentro del bote. O sea, fíjate, porque no quiero que se pierda algo importante de ese sueño. Cuando ella ve el bote, ella sabía que tenía que ayudar a mover el bote de la arena al agua, pero ella obviamente no podía hacerlo sola, porque el bote era muy pesado. Y de repente apareció, dice ella en palabras textuales, apareció un extraño al que le pidió ella ayuda, ¿ves? Entonces, ese extraño que apareció, ella se dio cuenta después que era Jesús, el que había aparecido. Entonces, ese extraño la ayudó a meter el bote al agua. Y es donde ella se da cuenta que dentro del bote habían dos cosas muy interesantes, y aquí es interesante. Había un retroproyector o un proyector. Y el extraño en ese momento, cuando ella le comenta sobre ese aparato que estaba ahí, que era como una especie de retroproyector, este extraño le dijo que lo dejara allí todavía porque no había, que el bote, que todavía no estaba lista para, digamos que hacer referencia al por qué y el para qué ese proyector estaba ahí. Y bueno, para nadie es un secreto, sobre todo para los estudiantes de un curso de milagros, Laura, y para ti y para mí, que lo hemos estudiado ya bastante a fondo, que el proyector no era más que un elemento, un símbolo de cómo justamente estamos nosotros en el proceso de la proyección. Y el proyector no era otra cosa que una forma de ya empezar a mostrarnos de qué se trata esto que nosotros percibimos, ¿ves? Claro. Eso por un lado. Entonces, ella, cuando se percata cuando entra el bote al agua y que navegan con el bote, porque ellos se pusieron a navegar en ese bote, el Sí, extraño y ella. ella siguió teniendo sueños como muy recurrentes, siempre con este bote y el lago y eso, ¿no? Y es correctamente, entonces, porque es que ese sueño se repitió varias veces y era como por partes. Entonces, en una, Exacto. ella navega en el bote y se da cuenta que viene como una especie de tormenta y que cuando aparecían las tormentas, justamente esta persona extraña, que ya no sabía hasta el momento quién era, la ayudaba, parecía que la ayudaba. Entonces, hay Ujú. un nuevo sueño que tiene ella donde el bote llega, digamos que al destino final, que era una especie de lago quieto y tranquilo y muy pacífico, ¿ves? Fíjate que son símbolos. Y, Claro. y ella nota que en el bote había una especie de caña para pescar. Y en el Ujú. fondo del bote había un cordel con algo atado que sujetaba algo pesado y eso pesado era un cofre de un tesoro. Tal ¿Ves? cual, un Entonces, baúl. ella saca el cofre y cuando lo saca, ella ve dentro de ese cofre un libro negro grande. Tal ¿Ves? cual. Mira, Sí, mira que qué de hecho, así más o menos como en ese tono azul y letras doradas, como efectivamente es el curso, ¿no? El texto. correcto. Sí, Ajá. pero mira, interesante, Laura, porque cuando Helen abre ese libro, el negro grande, ella ve que en la portada del libro había una frase escrita que decía Eusculapius. Yo recuerdo cuando yo, Así. sí, Sí, yo sí, sí, recuerdo tal cual. cuando yo leí Ajá. eso por primera vez, yo me puse a investigar sobre qué significaba eso de Eusculapius y qué Era significaba era el médico de la sanación, era dios de la griego, ¿no era? el dios griego de la Ajá, sanación. de la sanación, Sí. ajá. Entonces, claro, yo después de eso me puse a investigar un poquito más y es bien interesante dentro de la mitología griega lo que significa Esculapios y lo que para los Sí, griegos significaba eso. Es como decir definitivamente el voto sagrado de la sanación para los griegos. Entonces, ujú, ella de nuevo mira el cofre y ve que alrededor del cofre había un collar con perlas grande. sí, Todo tal eso cual. eran símbolos que tenían en los sueños sucesivos que ella se iba teniendo. Claro. Después tuvo otro sueño en el que ella veía una cigüeña que volaba sobre unas poblaciones y la cigüeña llevaba en el pico un libro negro con una cruz dorada encima. ¿Ves?
Ujú. Y, y una vez escuchó a la voz que le dijo, este es tu libro. Y eso se lo dijo antes de que el curso de milagros llegara o ella hiciera lo que es un curso de milagros. Pero todo eso fue en sueños, ¿ves? En uno de los tantos Claro. sueños que tuvo, entre otras Ahora, grandes experiencias. el sueño revelador que de alguna manera eh, la puso como a prueba, ¿no? Si ya Sí. estaba lista para esta hermosa tarea que luego le tocaría. Sí. Cuando toma aquella, creo que era un libro, ¿no? Y estaban unas páginas hacia la derecha y otras hacia la izquierda. Eso Y, fue otra gran experiencia que tuvo Helen. ajá, Le ocurrió donde ella en ese sueño se ve que ella misma va caminando hacia una cueva. exacto. Y esa era una cueva como una especie de cueva muy antigua y que en el Ajá, piso había algo así como parecido, según dicen en el curso de milagro, en el relato de Helen, que era algo parecido, así como el pergamino de la Torá, que es ajá. para todos, es como la primera parte del Antiguo Testamento, algo así. Entonces, Ujú, él tenía como dos varas alrededor, o sea, como dos varitas alrededor, y de las cuales estaba envuelto el pergamino en eso. ujú, Y ella se dio cuenta que era muy, muy antiguo y que algo importante estaba ahí. Entonces ella mira el pergamino, lo desenrolla y se da cuenta que habían unas palabras extraordinariamente en el centro de ese pergamino, que fue lo que ella entró en la comprensión de que estaba sometida a alguna prueba. ¿Ves? ujú. Cuando Sí, ella desenrolla el pergamino, en el centro habían dos palabras que decían Dios es. hacia el lado derecho, si mal no recuerdo, ya va hacia el, no, hacia el lado izquierdo era leer el pasado, Sí, hacia el lado derecho leer el futuro y en el centro Dios es. sí. Ujú, La voz le dijo, si miras a la izquierda podrás leer todo lo que ha sucedido en el pasado. Y si miras exacto. al lado derecho podrás leer todo lo que ha sucedido o lo que sucederá en el futuro. Pero Pero entonces, ella inmediatamente dijo que no le interesaba nada de eso, que se iba a correcto. quedar con esta frase contundente, Dios es. Ella le dijo, yo quiero quedarme solo con la frase que está en el centro, que dice Sí. Dios es. Y entonces Helen Ujú, en ese momento enrolla nuevamente el pergamino y por supuesto dejó ver entonces que había vencido como una especie de gran prueba, ¿ves? Donde al haber escogido Dios es como escoger en el presente, nada ujú, más. Y la voz le dijo, le agradeció y le dijo una frase. Y esto es interesante, Laura, porque en la voz le ujú. dice gracias como tres veces y le Sí, dice, le dijo, lo lograste, lo gracias. lograste esta vez. Yo cuando leí Sí, eso la primera vez, yo dije, ¿cómo que esta vez? O sea que es como que si ella hubiese sido sometida a prueba antes. Y, claro. y, Y y- yo creo, Henry, mira, un poco aquí elucubrando desde ah, nuestra humilde experiencia, ¿no? Yo creo que esa, claro, salvaguardando las distancias, ¿no? sí, Pero indudablemente que es lo mismo que nos ocurre a nosotros como practicantes, estudiantes del Juan, curso de milagros, Henry, porque yo he experimentado un poco eso. En la medida en que nos entregamos a la experiencia pura de la hora, del instante santo, del presente, empiezan a suceder cosas tal cual como les tocó a Helen Schutman. Fue como una especie de sincronía, donde luego conocieron a Kenneth Watney, después a Judy, Rudy en Scott, fin, Judy Scott, y bueno, todo esto se fue dando desde una confianza y una entrega plena, ¿no? Entonces siento que como que de alguna manera esa energía con la cual nació el curso se bajó a la materia, ¿verdad? Siendo intermediaria, en este caso Helen Schutman, de alguna manera nos sucede como bien lo decía hace rato, ese quiebre contundente donde ya
nuestro ego ¿cómo se dice? Se doblega un poco y nuestro espíritu comienza a tener un poco más de voz y decir, ya basta, ya definitivamente tiene que haber otra manera, ¿no? Y por otro lado, también más allá de las resistencias, cuando vamos venciendo esas resistencias, tal cual como le pasaba a Helen Schutzman, ¿qué sucede también? Comenzamos a sentir una especie, por lo menos a mí me pasa, Henry, que de repente uno no se da cuenta de que vas experimentando ciertos cambios, que de repente vives algunas experiencias que en algún otro momento, antes de estar en esta práctica de las lecciones del curso, de pronto uno se veía como reactivo o con mucho miedo o con mucha desconfianza y ya no lo sientes, ya al contrario, comienzas a experimentar como una vida más activa, pero al mismo tiempo en un estado flow, es decir, sin lucha, sin ansiedad, ¿no? Sin esfuerzo, como que todo empieza a ser más simple. Y es porque se está generando un estado interno extraordinario o como lo dice el mismo curso, sencillamente estamos accediendo a lo que verdaderamente somos, a ese Dios es, ese que soy, ¿no? A reconocer realmente nuestro yo auténtico. Así es, Lauri. Y lo que demuestra, uniendo todo lo que estás diciendo, que nosotros, claro, como nosotros, la humanidad, digo nosotros, me refiero a la humanidad, Sí, vemos, tenemos una mirada muy finita, muy corta, muy apenas aquí, miramos apenas lo que sentimos aquí. Entonces, claro. claro, Desde esta dimensión es desde así, esta dimensión del mundo de de la este mundo. percepción. Claro, Ujú. entonces vemos la vida y miramos la vida y la vemos también cortita y no nos abrimos a la mente y el corazón a imaginarnos de que si somos espíritu, somos eternos y que la vida no, Así es. no ha culminado nunca, ni nací Ujú, ni moriré, sencillamente soy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando oyes esa frase que dice, ujú, lo lograste, exacto. a mí me llevó la reflexión de decir, wow, lo logré. O sea que ella pudo haber pasado por esto muchas veces. Y Sí, Helen no es otra cosa que la representación de ti, de mí y de cuántos miles de entes espirituales que estamos ahorita encarnados en este cuerpo, pero, tal o en un cual. cuerpo, viviendo una experiencia donde estamos de alguna manera, yo lo digo mucho en mis meditaciones diarias, digo, casi siempre lo repito constantemente, o sea, realmente la única función, el único objetivo real de la vida es recordar quién eres. No, Totalmente. pero nos perdemos en ese afuera buscando identidades de cosas que creemos que nos da el sentido de lo que somos y eso es Ujú, ilusión. Entonces, claro, totalmente. cuando dice esta vez lo lograste, es como, wow, Ujú, esta vez apostaste por lo que eres realmente ujú, y ujú. te dedicaste y te vas a dedicar con el corazón, con ahínco, con todo, justamente a vencer a la mente del ego. Entonces, claro, cuando... Claro, en el video que comentaba, Ajá, hay una parte donde dice que ella empezó a enviarle cartas. Bueno, hubo un momento en que creo que era William Tedford se fue de vacaciones o ella se fue a trabajar en otro estado, no recuerdo exactamente, sí, pero empezaron como a comunicarse a través de cartas, ¿no? Ellos siguieron en contacto en todo momento. De hecho, a propósito de lo que decías, que en algún momento ella reconoció que tenía como que ciertas capacidades y efectivamente ahí es donde William Tedford se da cuenta porque ella comienza a decirle que había soñado con él y que estaba en un sitio así, así asado, o que le estaba ocurriendo algo con su pareja, me parece. Y efectivamente todo lo que le decía Helen a William era cierto, ¿no? Entonces, en una de las cartas ella le escribe que tuvo un sueño, o si no me equivoco, ¿no? Donde ella le decía, soy un canal, solo que aún no se ha abierto este canal, ¿no? Y ella dice acá en una de sus cartas, le dice que ella se encontraba como obedeciendo a muchas leyes, pero que no se atrevía en absoluto a desobedecer esas leyes. Y saco a colación esto por lo que acabas de decir, ¿no? De que pareciera que fue como
experiencia tras experiencia, sobrepasando esas pruebas, entre comillas, ¿no? Sí, y cada una era muy singular y muy particular, porque las visiones se fueron sucediendo por mucho tiempo. De hecho, hay una Sí. que, que ella en uno de los sueños ve un edificio cerca con una Ujú. iglesia, y entonces ella cuando viaja con William a un lugar, fueron con la Sí. idea de buscar esa iglesia que ella había visto en un sueño, porque ella en el sueño vio que ella llegaba a ese lugar donde estaba esa iglesia y que ahí Ujú. ellos iban a desarrollar algo importante de trabajo que tenía que ver lo que iba a ser después un curso de milagros. Entonces ella Ujú. viaja con William a ese estado, no, ahorita no recuerdo el estado, el lugar de Estados Unidos, para ver esa iglesia. Pero cuando llegan allí, se encuentran con que no había ninguna iglesia, no estaba. Ujú. Y entonces ella dice, bueno, ella entonces ahí duda y dice, en esta oportunidad la voz se equivocó o la voz no me dio la señal bien porque llegué al lugar donde supuestamente tenía que llegar y no encontré esa iglesia. Pero Ajá. sucede que, mira lo que sucedió, que ellos se van un poco como desanimados o decepcionados de que no habían conseguido la iglesia. Pero sucede que en el viaje que van en el avión, creo, hay una chica que está hablando con ellos, que va sentada al lado de ellos, una chica que iba embarazada. Y esta Helen le comenta sobre la iglesia, sobre lo que ellos fueron a buscar. Y esta chica le da las luces a Helen, le dice que donde justamente ellos llegaron, en donde el edificio donde estaba la Clínica Mayo, la famosa Clínica Mayo, estuvo esa iglesia, existió esa iglesia. Por lo tanto, la Imagínate. voz no se equivocó para Claro. nada, ni la imagen de los sueños. Ella sí llegó a la iglesia, al lugar donde estaba. Y la Sí. referencia era justamente ir ahí donde estaba la Clínica Mayo. Y la Clínica Ujú. Mayo fue una situación de alta referencia para un curso de milagros. Ujú. Mira qué Sí. interesante estos, todos estos símbolos, porque son símbolos que llegan a través de sueños, y hay que tener en claro Totalmente. nosotros que los sueños se dan también en un mundo también donde uno está dormido. Nosotros estamos dormidos teniendo un sueño, pero también dentro del sueño soñamos, y ahí se nos revelan cosas. Quién sabe si ese sueño que estamos soñando más bien es, es la apertura al campo cuántico que Claro, es real, ¿no? Es porque decir, a través del sueño, es decir, este sueño, este mundo que es un sueño, más bien se nos podemos revelan. acceder mientras dormimos, duerme el cuerpo físico, accedemos a ese campo potencial donde está la verdad. Yo he estado viendo Sí, recientemente, así es. Henry, he estado leyendo videos, documentales, libros y grandes científicos en esto de la física cuántica, porque, bueno, en estos momentos estoy elaborando conjuntamente con unos amigos de acá de Buenos Aires como una nueva propuesta que pronto va a salir de capacitación, de formación, ¿no? Que se llama Quantums. Y y me impacta la visión de los científicos, ¿no? Cuando les explican cuando ellos les preguntan qué es eso de la física cuántica. Y ellos dicen que es el conocimiento de las leyes del mundo de lo más pequeño, de lo más mínimo que existe, ¿no? Y que no se puede explicar en el lenguaje de este mundo, No. porque sencillamente tiene otro lenguaje, tiene otras leyes y tiene otras formas. Entonces, bueno, imagínate, estamos así como que en pañales en esto bien Por interesante. Ahora, eso tratar de explicar, mi amor, tratar de explicar el mundo de la mente consciente, el mundo de la mente supraconsciente, explicarlo con palabras es muy complejo, porque eso es un total. mundo de experiencia. Por eso todos los grandes iluminados, todos los grandes maestros se han nacido de cuerpo físico para justamente hablarnos de ese estado de conciencia,
no pueden explicar en palabras nada de eso. Eso es Eso experiencial. es algo que sin ¿Ves? duda, exactamente, ¿Ves? sin duda cada quien le toca vivirlo en la experiencia. Ahora, volvemos al tema inicial en el sentido de que el mismo William Tedford manifestaba en este video, él decía, Sí, eh, el ser humano ciertamente tenemos como un cierto nivel de tolerancia al sufrimiento y al dolor, pero llega un momento en que ya no puedes más. correcto. Y entonces todos de alguna manera vamos a ir de retorno al hogar, Henry, y Sí, podríamos decir, ¿y qué es el retorno al hogar? Bueno, todo hacia donde nos lleva el curso, ¿verdad? Hacia el encuentro con lo divino, hacia el encuentro con lo que somos, sí, hacia el cielo, el cielo ilimitado, ¿no? El campo de las infinitas posibilidades, sí. indescriptible, ¿no? Invulnerable. Pero definitivamente es un camino que cada uno transita en su tiempo y en su ritmo dentro de este plano. Es que el curso a lo largo de su texto nos dice que nosotros tenemos dos formas de elegir cómo eh, ir a la revelación de este espacio de la mente verdadera, de la mente cuántica, la mente divina. Y es a través de la emoción del amor, de la verdadera, la única, o la que inventamos, que nos robó, por decirlo entre comillas, el sentir del amor, y es el miedo. Entonces, cuando Claro, estamos en la mente del miedo, es lo que dice Willem Tedford, cuando estamos en la mente del miedo, estamos atrapados, tal vez sin saberlo, en un estado de inconsciencia, en ese sueño, sumidos en un sueño, experimentándonos allí entre placeres y dolores. claro, Pero ambos, en este espacio del mundo, placeres y dolores son ilusión, totalmente, ambos. Y totalmente. ambos nos distraen del objetivo de la función, de recordar quiénes somos, Claro. de volver a Sí, recordar y al aquí es ser. importante hacer un paréntesis de lo que estás diciendo, Henry, porque me ha pasado con varias personas que nos Ujú. escuchan en los vivos y desde que estamos en esto de Sí, Revela tu Ser, que preguntan, bueno, pero eso no es una negación entonces de la realidad, una negación de estar en este mundo. No, por supuesto que vamos a experimentar el dolor, vamos a experimentar el placer, pero desde la conciencia de que es un sueño y de que no es real. Esa es la única diferencia. claro. Y yo entiendo de dónde viene la pregunta, porque Claro, es obvia. O sea, si yo te pellizco, tú me vas a decir, pero me duele, y tú me vas a decir, no, pero es que yo no tengo un cuerpo, yo no soy un cuerpo, no, sí lo claro, soy. no, 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 Eh, no es desde ahí, no, obvio. Además que la conciencia del amor, la conciencia de lo abarcante, de la totalidad, no niega nada. Es decir, esto es un sueño, pero todo lo que aquí se experimenta, la manera de salir del sueño es amando también todas esas experiencias que estamos viviendo. mira, Laura, Desde el mundo de la ilusión, es que, el dolor, el temor, el sufrimiento, cuanto más resistencia ponga o cuanto más rechazo esto, de alguna manera más sigo atrapada en el sueño. Pero claro, porque cuando le doy espacio a eso y lo habito, es como que estoy permitiendo que el amor lo abarque, ¿no? vamos a imaginarnos por un instante, para entender un poquito eso que acabas de hacer referencia. Vamos a imaginarnos que nosotros somos peces, y la humanidad somos peces, y estamos nadando aquí, nos encontramos en este nadar, en el mundo de lo que llamamos el mundo, y yo soy un pez y tú eres un pez, y ahorita pasó otro pez por allá y otro pez por acá. Y estamos ahí, y esa es nuestra realidad. Pero ¿cómo sé yo que que no existe otra experiencia? La única manera de yo experimentar otra experiencia es cuando me sacan del agua Claro, y me doy cuenta de que el agua era mi ilusión de lo único que existía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo estoy en el mundo de lo que yo llamo la realidad, mi ilusión es pensar que esto es lo único que es real. Para mí la realidad es esto que vemos, que sentimos, que escuchamos, pero claro.
Pero en el momento que entro otra vez, y es lo que los grandes iluminados, y ya lo dijimos, nos vienen a mostrar, que hay otra experiencia que podemos vivir en otro estadio, con otra conciencia. Si yo no llego a experimentarlo a través de la vivencia y empiezo a trabajar para tantear, ir y conocer eso, voy a estar como el pez que está nadando siempre en el acuario, en el gran lago, en el mar océano, viviendo la realidad única que conozco. Pero Claro, el pez sabe que no es que está en el agua cuando lo sacan y se da cuenta que había otra realidad también afuera. O sea, es un ejemplo como para poner en nosotros que nuestra realidad es, creemos que la realidad es este mundo que llamamos mundo consciente, mundo real, y lo llamo consciente y ciertamente no es así. Hay claro. otros niveles de conciencia que nosotros no conocemos y esa es la gran invitación de un curso de milagros, a que Claro, les... ahora Henry, efectivamente en este mundo de la materia, en este mundo consciente, como tú Sí, dices, este, indudablemente estamos programados. Tenemos una serie de programaciones producto de todos esos condicionamientos que vienen viajando de la repetición de patrones biológicos que nos han hecho creer, aquí entramos las creencias, que somos una serie de conceptos, de ideas, de cosas, ¿no? Y sí, entonces, y además entonces tenemos creencias acerca de lo que somos, creencias acerca del tiempo, creencias acerca del espacio, creencias acerca de la mente, creencias acerca de la conciencia, de la materia, del cerebro y todo un montón de cosas que afortunadamente en los últimos tiempos se han venido como desmontando y que hoy por hoy cada vez más se han venido sumando muchos científicos dándole explicación a aquello que los místicos desde hace siglos, ¿verdad? Lo han venido diciendo. Entonces, el curso de milagros de alguna manera es bueno, de alguna manera no, es un entrenamiento, es decir, dentro de este proceso de programaciones que tenemos, tú bien hablabas hace ratito de la experiencia, de la vivencia, ¿no? Y que necesitamos experimentar eso para darnos cuenta que hay otros campos, que hay otras realidades, entre sí, comillas, otras realidades, porque el curso habla de una única realidad. Ahora, en el curso, justamente, el curso de milagros, así como hay muchas otras vías, pero el curso de milagros propone un entrenamiento de la mente, un entrenamiento inclusive donde los primeros pasos de alguna manera es para desprogramarnos de todo aquello que hemos creído que somos y todos estos conceptos de los que hablaba, ¿no? El tiempo, el espacio, etcétera, ¿no? Entonces, desprogramarnos. Y por eso es tan, y yo diría, Henry, que fíjate que ha pasado tanto tiempo desde que ocurrió esto, este cuento que estamos echando de William Tedford, Helen Schulman, el nacimiento del curso, la transcripción, la voz de Jesús, que aún se conserva y definitivamente se va a tener que conservar porque está hecho desde esa sabiduría infinita, está tan estructurado, tan perfectamente, que si nosotros cumplimos disciplinadamente con ese entrenamiento, es que podemos experimentar eh, todo lo que cada lección nos propone. La así es. paz, una paz que no es de este mundo, el sentido de totalidad, el sentido del amor, porque cada vez más se van desdibujando las fronteras que nosotros mismos nos hemos puesto para encontrarnos en el otro y que ese otro no existe porque es una proyección mía. Y a través de todos los recursos que plantea el libro, ¿no? Como es el perdón, el milagro, ¿no? El cambio de percepción. Entonces, esto es maravilloso porque lo que queremos con estos videos que estamos haciendo es darle cada vez más un contexto a todo esto que ya es una verdad, que se ha venido probando y experimentando no sé cuántos idiomas hoy por hoy, Henry, y que es una maravilla que lo tengamos como regalo Sí. en la existencia para que, bueno, tú bien decías hace rato al Arca Centra de A2, porque necesitamos, el mismo curso dice, ¿no? La afiliación, que Pero todos fíjate algo importante y cada uno, porque subrayo al Arca Centra de A2.
porque el curso a lo largo de todo su tratado amoroso nos va a recordar que es a través del otro como yo realmente voy a poder verme, ¿ves? Claro, Y voy a necesitar del otro y de la sí, otra. Y por eso es que el totalmente. arca se entra a dos, y esa es la gran metáfora de inclusive del arca de Noé, ¿ves? Así es. Entremos Ujú, juntos en pareja, porque juntos, no separados, no en separación ni exclusión es donde vamos a poder con el otro experimentar la la no presencia dualidad, y el valor de justamente. la no dualidad y la presencia hermosa del ser en cada uno de nosotros. Claro, y la Es, experiencia del amor. Ujú, sí, y el curso siempre y te va a decir que la única manera de tú comprobar todo esto que nosotros estamos hablando es sencillamente viviéndolo, experimentándolo y realizando las prácticas. Te dice, totalmente. ni siquiera lo juzgues, no juzgues nada del libro, sencillamente hazlo, porque es la Tal misma cual. experiencia la que te va a llevar a la comprobación de si esto es verdad o no. No Y hay de otra verdad que manera. es Ajá, impresionante porque el libro, cuando tú empiezas a trabajarlo, de verdad es cada experiencia en la vida, de lo que te va ocurriendo, y entonces pones en práctica todo lo que te va invitando a que cambies de percepción y no respondas reactivamente, sino que ya va, detente. ¿Y qué tal si pruebas de esta manera? ¿Y qué tal si piensas de esta otra forma? Y entonces tú cuando te comprometes con este hermoso tratado de amor, tú dices, bueno, déjame probarlo. Y ves los resultados, ¿ves? No estoy diciendo que es que vas a ver de inmediato así la magia, no, 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 pero empiezas a ver sutilmente cambios. Y en la medida que vas totalmente. avanzando, esos cambios se van haciendo cada vez, van agarrando más forma. Y es lo que hace Así es. que ante alguna situación tú te detengas y dices, ya va, tiene que haber otra Claro. manera. ¿Ves? Porque yo lo veo como de esta manera, Henry. En la medida en que vamos quitando, dejando el ego de lado, ¿verdad? Es decir, nos quitamos del medio, y nos vaciamos. En ese somos como tomados, como diría Bert Hellinger con nuestro Sí, maestro de constelaciones, ¿no? Somos tomados por esa fuerza del amor. Y en la medida en que estamos vacíos de juicios, en la medida en que estamos cada vez más presentes en el instante, porque es la única manera de que realmente, de hecho, el curso lo dice, ¿verdad? Es lo único real, este instante, el presente. Entonces, cuando estamos, permanecemos cada vez más en ese instante, de instante tras instante, y totalmente vacíos de juicios, totalmente vacíos de comparaciones, totalmente desligados de nuestro ego, es que va tomando más espacio el amor que unifica, que abarca, donde está la totalidad, donde está la abundancia, donde está la compasión, donde está todo lo que verdaderamente somos. Pero bien como tú lo decías, requiere de una práctica disciplinada, lección tras sí. lección, y esa es la invitación que queremos dejarles. Así que, bueno, ya para ir cerrando, Henry, no sé qué quieres también Sí. eh, Bueno, ofrecer, bueno, ya para cerrar. decir que yo puedo entender, es mi mensaje particular, que yo puedo entender y comprender cualquier resistencia que pueda aparecer con Ujú, respecto a vivir la experiencia con un curso de milagros. Hay personas, y lo digo porque lo tuve también en talleres, en algunas cosas, que hay personas que lo primero que esgrimen como ujú. elemento para no darle, digamos que, un espacio a un curso de milagros, es que te dicen, pero este no es un libro sagrado, porque lo que es sagrado es la Biblia. Entonces yo, sin entrar en discusiones con eso, ¿no? Simplemente digo, yo entiendo que tú puedas pensar en la sacralitud del libro de la Biblia como única verdad, porque dice que es la palabra de Dios. Pero yo les hago esta pregunta. Yo les digo, pero es que tú piensas que la palabra de Dios nada más se transcribió hace 5.000, 4.000 años atrás o hace 2.000 años atrás. ¿Y tú crees que Dios se detuvo
en la transmisión y en la entrega de los principios del amor de Dios hacia la humanidad, nada más en ese libro. ¿Por qué pensar tan corto? Les digo yo, ¿no te abres tu corazón a tener la idea de que Dios ha seguido comunicándose con toda la humanidad de mil formas, de mil maneras, y que esta es otra forma hermosa como se ha manifestado a través de la expresión de escrita acá y que nos está hablando en otros términos, en otra conciencia, porque esta humanidad que tenemos hoy en día no es la humanidad de hace 2000 años atrás, ni 3000, ni 4000 años atrás. Tenemos Y hoy menos que nunca, Henry, hoy menos que nunca con correcto, todo esto que nos ha sucedido con la pandemia. sí, Yo sí siento y estoy convencida de que estamos en un cambio radical de era. Yo sí siento que hay un gran despertar y creo que ese despertar nos compromete también a respetar y a sentir, como diríamos en constelaciones, a decirle sí a todo, a decirle sí inclusive a las personas que siguen atrapadas en el sueño, ¿no? Y digo, bueno, todos estamos atrapados en el sueño, pero me refiero a que no tengan ningún compromiso o deseos o ganas de despertar o sencillamente no le ha llegado su momento, ¿no? Así que sí, estos son simplemente nuestras reflexiones de nuestras humildes experiencias y nuestra invitación a compartir con ustedes un espacio abarcante de dudar inclusive de lo que hemos creído que somos claro. para ver qué surge de todo esto, ¿no? Así es. Claro, Lauri, y ya para cerrar también, fíjate, una de las razones por las cuales algunas personas se oponen a un curso de milagros es porque un curso de milagros nos recuerda que el Hijo de Dios eres tú, yo y somos todos. Y eso no le gusta a algunas personas. Es como que prefiero quedarme con la idea de que nada más hay un solo Hijo de Dios y ese Hijo de Dios es Jesús el Cristo y más Sí, nada, no hay más nada. Y que entonces, entonces, claro, el curso nos viene a recordar que si somos extensión y semejanza divina, somos tan hermosamente hechos como también fue Jesús. Y Jesús nos lo vino a recordar aquí, con un curso de milagros. Ese es el mensaje. así es, amigos. Bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy de Revela Sí, tu Ser, que hemos titulado Tiene que haber otra otra manera, manera. en honor y honra a esta gente hermosa que nos dejó este legado de Jesús a través de esto de Helen Schutzman como intermediaria y la ayuda de William Tefford, Kenneth Watney, que después se sumó, y Judy Scotch. también, Scotch. Ujú. Así que es una honra a los que llegaron primero, que nosotros sabemos desde esta mirada sistémica lo importante que es. Y Sí, bueno, amigos, quédense con nosotros en otro nuevo episodio de Revela tu Ser, donde vamos a seguir compartiendo juntos estas enseñanzas prácticas de un curso de milagros. Chao, chao. así es. Chao.